Bueno, buen día a todos. Bienvenidos nuevamente a una sala del Congreso, de este Congreso Siempre Vivo, Siempre Verde. Hoy, bueno, es un gusto tenerlo, que está conectado a Ganter Pauli, que nos va a contar un poquito sobre el concepto de economía azul. La verdad que es un gusto tenerlo porque bueno, es la primera vez que lo tenemos en el Congreso y tuve la oportunidad de leer su libro Economía Azul y los conceptos que aborda son muy interesantes y creo que para nuestro Congreso y los contenidos que estamos proponiendo es muy oportuno escucharlo y entender cuál es el abordaje de esta economía azul. Vamos a tener un tiempo de Ganter para que nos cuente, para que hable él, y después va a haber un tiempo muy acotado para algunas preguntas que puedan llegar, porque estamos con el tiempo bastante limitado. De todas formas, les aclaro que en la parte derecha, en el margen derecho de la pantalla, ustedes tienen una sección de preguntas donde van a poder dejar las preguntas que tengan, que van a llegar a nosotros para que se las podamos hacer a Ganter. Yo voy a presentarlo a Ganter para después darle lugar a él, contar un poquito quién es. Ganter se dedica a diseñar e implementar una sociedad e industria que responda a las necesidades de las personas, utilizando lo que está disponible localmente. Esto es un poco, entiendo, lo que nos va a hablar. Bueno, Ganter va a hacer la presentación en inglés. Él es de origen belga, pero habla 7 idiomas, creo, si mal no recuerdo. Tiene una maestría en administración de empresas en INSEAD, de Francia, una licenciatura en ecodiseño en el Politécnico de Torino, en Italia, un doctorado honoris causa de la Universidad de Pécs en Hungría. Como les dije, es autor del libro de Blue Economy, lo que hace lo mejor para la salud y el medio ambiente sea lo más barato. Este es un poco el concepto que nos va a adelantar. Es presidente de la Junta de Novamont, la principal compañía de biopolímeros del mundo que trabaja únicamente con desechos agrícolas. Ganter también es miembro del Club de Roma, es miembro de la Academia Mundial de las Artes y las Ciencias, miembro creativo del Club de Budapest y asesor a largo plazo de los gobiernos y las Naciones Unidas. También es profesor del Politécnico de Torino y la Universidad de Perth. Entiendo que Ganter ahora está hablándonos desde Italia, así que, bueno, les vamos a dejar lugar. Ganter, te agradezco principalmente el tiempo que nos das para poder estar conectados y estamos muy ansiosos de escucharte, así que me voy a callar y te voy a dejar a vos que hables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Thank you very much, Tomás. It's very kind from you to let me share not only Que lo que necesitamos hoy en día más que nunca son gente que son capaces de poner en la práctica las cosas. Mucha paja, la gente habla mucho, lo que necesitamos realmente hacer acontecer. Y por eso permíteme antes que todo describir muy brevemente qué es la economía azul y principalmente lo que no es. Economía azul es economía, quiere decir que tenemos que tener una capacidad de generar valor agregado. Esta es la base de la economía. Si tú no generas valor agregado, tú dependes de subsidios, tú dependes de limosnas. Este no es nuestro propósito, es una economía. La economía la llamamos azul porque no somos verdes. Yo he luchado durante 30 años para la economía verde, pero cuando llegué a la conclusión que todo que está bien para nosotros, todo que está bien para el ambiente, el medio ambiente, es costoso. Es decir, la economía verde es para los ricos. Esto no es posible. Y en esta economía verde siempre buscamos de adoptar el modelo económico para producir más y más de lo mismo estandarizado, globalizado. Y yo no tengo nada en contra de la globalización, no tengo nada en contra de la estandarización, pero cuando tenemos los niveles de pobreza que tiene el mundo, incluso Argentina, y aumentando, los niveles de desempleo que vivimos, tenemos que llegar a la conclusión que este modelo no está dando lo mejor que necesita la sociedad. Y por eso desarrollamos ya en el 2008, 2009, el concepto de la economía azul, pero no es un concepto teórico. Con base de más de 100 proyectos implementados durante 25 años,
deducimos los principios básicos con cuales hemos trabajado para generar no solamente valor agregado, pero cuando tú eres capaz de generar valor agregado, eres también capaz de generar empleo. Tú puedes responder a las necesidades básicas de todos cuando hay valor agregado. ¿Y cuáles son estos conceptos básicos? Primero es que utilizamos lo que está localmente disponible. Para mí, cuando yo te digo, Tomás, adoro Argentina, conozco su país, estuve la primera vez en el 76, conozco el país, lo he viajado, gracias al rabino Serek Bergman he podido hacer muchos más viajes y conocer su tierra tan linda, tan excepcional. Y cuando yo veo, por ejemplo, la cosecha de la soja o la cosecha de trigo, no entiendo por qué en Argentina no se hace nada con la paja. La paja se puede inmediatamente transformar en un gran cultivo de hongos comestibles. No tiene sentido decir que no lo necesitamos para nutrir la tierra. No. Primero cultivas el hongo y después el residuo, después que has cosechado el hongo, es mucho mejor como nutrición para la tierra que la paja cruda. Y yo pienso que esta lógica de utilizar lo que tú tienes y de hacer una cascada tal como lo hace la naturaleza, permite de generar un valor agregado súper elevado. La gente olvida que la búsqueda de la eficiencia que hemos conocido los últimos 100 años en la agricultura ha llegado a ciertos límites. Hemos hecho de la tierra, de nuestra tierra negra llena de carbón vegetal, lo hemos convertido en una mina para sacar toda la nutrición de esta tierra que fue creada durante miles de años. La tierra que nosotros miremos es una tierra que queremos regenerar. Es decir, que no solamente queremos utilizar lo que está localmente disponible, pero además regeneramos esta tierra. Me explico en términos muy concretos. Un bosque tropical húmedo, como ustedes lo tienen en Misiones, un bosque de clima templada, como ustedes tienen en Patagonia, son bosques capaces de generar entre 250 y 500 toneladas de biomasa fresca al año. Pues imagínense, 250 a 500 toneladas al año. Los pobres con la genética, con la química, con los glifosatos, con todo esto, apenas llegan a 5 toneladas la hectárea. ¡Qué pobre! Es decir, que nosotros hemos sustituido un ecosistema productivo de 250 toneladas por hectárea por un sistema genética, química, industrializada, sacando toda la nutrición de la tierra por unos pobres 5 toneladas. Y yo pienso que nosotros hemos perdido de vista la eficiencia de la naturaleza. Y claro, que los 250 toneladas no son exactamente la misma fruta, la misma semilla, no es exactamente lo mismo, pero lo importante es que la productividad que nosotros estamos utilizando en el contexto industrial hoy en día no puede competir con la generación de valor agregado y de la capacidad de regenerar la tierra como lo hace un bosque tropical húmedo. Y es por eso que nosotros dentro de los 204 proyectos que tenemos hoy en día implementados en el mundo, que el casi 60% de estos proyectos tienen un fondo en la pesca, la agricultura y en la mina, porque es allá donde se genera realmente la base de la cadena vertical de integración de valor agregado. Sin esto, no hay nada por hacer. Pero damos un caso concreto que fue descrito en mi libro Plan A, el plan para Argentina, que está libre para descargar
desde el Ministerio la Secretaría de Sostenibilidad y de Ecología. De allá se puede telecargar este libro. Y hago, por ejemplo, el caso concreto del cardo. El cardo, que está considerado como una maleza. En Argentina se aplica glifosato y paraquat para eliminar al cardo. Nosotros hoy en día utilizamos el cardo como un planta perennial que nos permite de regenerar el carbón en la tierra. Si el cardo tiene un ciclo de 7 años, después 7 años tenemos una tierra que estaba pobre y lo convertimos en una tierra rica en carbón vegetal. Y si no es suficiente, lo hacemos otro ciclo de 7 años. Y la reacción de muchos campesinos sería, pero caramba, tengo que dejar mi terreno 14 años sin productividad. Y este no es verdad. Si nosotros solamente vemos el producto que sale para un producto para ponerlo en el mercado mundial, pues claramente solamente vemos la soja, solamente vemos el trigo, solamente vemos el maíz. Pero si yo pienso en términos de valor agregado, capaz de responder a necesidades básicas, yo tengo una percepción completamente diferente, porque aunque el cardo tiene un aceite que no es tan bueno como el aceite del girasol, pero nosotros tenemos un aceite que es ideal para hacer un bioplástico. El bioplástico que se genera del aceite del cardo y en la paja del cardo que genera una celulosa y un azúcar muy interesante, son los dos ingredientes básicos para hacer bioplásticos. Es decir, ¿por qué considerar el cardo como un problema cuando es la fuente más interesante de bioplásticos? Y la sociedad está hasta las narices con los microplásticos en el mar, hasta las narices con todos los empaques plásticos que no nos dan la calidad de la comida, porque ¿quién quiere comer una tarjeta de crédito cada semana? Es decir, nuestra comida hoy en día tiene 5 gramos de microplásticos cada semana que nosotros ingerimos. Pues basta, no más. Nosotros tenemos que cambiarlo. Y si podemos sustituirlo por un plástico, un empaque natural que está hecho con cardo, yo hago siempre la comparación. 1 hectárea de soja, ¿cuánto le paga Cargill para la cosecha por tonelada? Démelo, deme el precio. Porque nosotros con el cardo, que está tratado con glifosatos, logramos generar por hectárea, por año, durante 7 años, 3.700 euros, fuera de competencia con la soja. Pero después que hemos hecho, podemos cultivar también la soja o podemos cultivar maíz. Pero lo que hemos olvidado que el motor de la economía no es toneladas. El motor de la economía es valor añadido, es valor agregado. Y yo pienso que nuestros campesinos están olvidando la gran oportunidad de esta integración vertical de la cadena de valores. Nosotros en Italia, donde es la sede de la empresa Novamont, en Italia tenemos esta integración directa con los campesinos. Compartimos con los campesinos un parte de las ganancias que tenemos gracias al uso de su paja y el uso de su cardo. Y lo interesante es que ahora los campesinos italianos, en colaboración con Coldiretti, que es la cooperativa de campesinos con 1.4 millones de miembros, están todos metidos, no en la venta de paraquat o de glifosatos, pero están unidos para la venta de bioplásticos. Es decir, la integración de la cadena vertical de valor, este es lo que va a dar al campesino un ingreso mucho más elevado. Lanzamos hace poco otra iniciativa que podría inspirar un poco a los equipos suyos en Argentina, es el café.
Yo sé que ustedes tienen una pequeña producción, cultivo de café en el norte, pero lo atractivo es que nosotros estudiamos el café durante años y años y al final no entendemos cómo es posible que la cereza del café, que es la cereza con más alta incidencia de antioxidantes, que tiramos la carne de la cereza para solamente trabajar con la pepa. Yo no entiendo, honestamente. Del otro lado, compramos goji berry, compramos las fruticas goji de las Himalayas y de estos tienen una concentración de antioxidantes que solamente es un quinto de lo que tiene la fruta de la cereza del café. ¿Por qué tiramos la frutica? ¿Y por qué solamente nos enfocamos en la pepa? Es porque hemos olvidado de pensar como piensa la naturaleza. Para la naturaleza no existe un desecho. Hoy tenemos un nuevo producto. Estamos planeando la primera fábrica en Colombia conectado con una primera fábrica en Francia. La fábrica en Colombia va a sacar la cáscara, va a secar la cáscara. En murciélago también vamos a torrificar el grano de café y nosotros lo mezclamos en un producto que se llama un café sólido. Pero el café sólido, como ahora utilizamos la totalidad de la cosecha de café, la cereza entera, del primer día podemos pagar al campesino 5 veces más. 5. Es decir, la misma cosecha, mismo esfuerzo, pero 5 veces más. ¿Por qué? Porque no solamente utilizamos el granito, utilizamos la totalidad de la cosecha. Este cambio de diseño de productos, de diseños de la cadena del valor, arranca en la finca con un aumento. Claro, este tiene un precio, tiene que ser orgánico, porque una cereza que tiene toda la química que se aplica hoy en día en la industrialización del cultivo de café, rinda la cáscara no comestible. Y por eso, para tener un producto comestible, lo trabajamos directamente con los campesinos, sin la química, y aunque la productividad bajara, el precio que pagamos es un múltiple del precio que hoy en día está ofrecido en el mercado. Y cuando tú produces un café sólido, tú no necesitas tener el mejor sabor de la tierra. Tú tienes una bomba de nutrición con antioxidantes, con microfibras y, claro, con cafeína. Una latica de 10 gramos te da el mismo impacto que como si tú estuvieras tomando un doble expreso. Eso es lo que nosotros necesitamos. He presentado 2 casos concretos, Tomás. Tengo muchos más, pero cada vez es la misma lógica. Utilizamos lo que la tierra ya nos ofrece. No exigimos que la tierra produjera más. Utilizamos lo que hay. Enfocamos en cadenas de valor. Enfocamos en productos que responden a una necesidad inmediata, por lo cual hay una demanda grande. Olvidé de mencionar al propósito de la paja, que también tenemos el gran cultivo de los hongos en la paja. Hay hoy en día más de 5,000 empresas que están haciéndolo, incluso en Córdoba, en Chacara de Luna, hay una comunidad que lo ha aprendido, que lo ha aplicado. Pero lo que es interesante es la última decisión del grupo de Nestlé. Durante 25 años estoy pegando a Nestlé para decir cómo es posible que ustedes están quemando toda la cosecha del café y que ustedes solamente utilizan el extracto en el Nescafé, el soluble. Y durante 26 años me han dicho que esta era la mejor solución para la empresa. Por la primera vez en la historia, Nestlé me contactó y me pidió que si por favor pudiéramos considerar hacer este proyecto con ellos. Pero los volúmenes de los cuales estamos hablando son de miles y miles de toneladas.
Pero qué suerte en la tierra que tenemos la oportunidad de convertir este desecho del café en miles de toneladas de hongos. Y de una, el producto Maggi, el producto de extracto para hacer la sopita, este va a ser también una edición vegetal, una edición para los veganos con hongos. Pero lo más importante es que ahora tenemos las primeras cadenas de hamburguesa que están interesados y que ya han contratado grandes volúmenes de hongos para poder hacer la sustitución de la hamburguesa de carne, hamburguesa de soja en hamburguesa de hongos. Yo pienso que vamos a vivir una transición tremenda en el mercado. Si el campesino, el agricultor, es ágil y tiene un enfoque que es valor agregado de todo mi cosecha, yo pienso que podamos hacer la transición que, digamos, Argentina necesita urgentemente para generar el empleo y para tener un ambiente mucho más saludable para todos, incluso la naturaleza. Muchas gracias, Ganter. Excelente. La verdad que es muy, muy interesante lo que planteás. Sé que tenés poco tiempo, así que voy a tratar de dirigirte algunas preguntas para abrir el diálogo. Vos hablás de integrar, de esta integración de la cadena, lo cual es muy importante. Y a veces creo que la complejidad de lo que vos planteás está radicada justamente en eso, en cómo el agricultor, desde su lugar, desde su campo, desde su producción, desde lo que siempre supo hacer, que por ahí es un cultivo tradicional o lo que sea, tiene una gran dificultad en integrarse a esa cadena o crecer verticalmente para poder unir distintos eslabones, digamos. La estructura, a veces inclusive comercial de los países en desarrollo, es muy difícil para que ese agricultor pueda agregar más valor, ¿no? Y que deje de vender un commodity. ¿Cómo ves esto en este tipo de países, ¿no? En este tipo de países que son más, que por ahí con menos desarrollo? Mira, es muy claro que hoy en día la estructura de la industrialización con una integración vertical es nueva. Por eso se necesita inversionistas industriales que tienen un interés en los derivados. Hay muchos ejemplos como esto. Claro que un campesino solo lo tendrá muy difícil. Un campesino solo no tendrá ni la fuerza, ni la flexibilidad, ni el capital para montar este tipo de iniciativa. Es por eso que yo creo que se necesita, como se hacía y como se ha hecho en Italia, se necesita hacer cooperativas. Primero, cooperativa. Segundo, tener unos objetivos muy claros. Es decir, el mercado de nuestros amigos en la nutrición es claramente hacia productos que no tienen gluten y productos que no tienen ácidos, grasas saturadas. Es decir, que el mercado está en esta dirección. Por eso, si nosotros escuchemos a lo que el mercado está pidiendo, nosotros podemos hacer una industrialización. Afortunadamente, hoy en día es mucho más fácil de hacer un lazo directo con un cliente. Hoy en día, grandes cadenas, por ejemplo, de hamburguesas, son dispuestos a trabajar localmente con productos locales. No imponen más esta rigidez de un producto que solamente es central, decidido, controlado y manejado. Y yo pienso que la flexibilidad en la distribución permite de tener iniciativas productivas en una región. Y yo pienso que este no es muy difícil de hacer. Lo logramos en Italia. Nos ha costado tiempo, no fue fácil. Esta es una lucha, pero cada transición y cada transformación requiere una lucha. Pero el objetivo es muy claro. ¿Cuál es el valor agregado? Este fue el objetivo final
de mi libro sobre Plan A en Argentina, porque ¿dónde está el valor agregado? ¿Dónde podríamos ganar mucho más dinero con lo que tenemos que simplemente venderlo al mercado internacional? Tú conoces muy bien, Tomás, la iniciativa de Doc Tompkins en el norte. La finca no tenía futuro. ¿Por qué? La finca no tenía futuro porque aun con todo el dinero de Doc y de Chris, nunca lograron a ganar un dinero. Pues si tú no ganas un dinero, al final del día el producto no tiene, el proyecto no tiene futuro. Y allá pienso que lo más importante, cualquier iniciativa tiene que inscribirse en una clara estrategia de valor agregado. Y tomamos en los alimentos, ya sabemos en qué dirección va el mercado, pero hablamos de los plásticos, de los empaques. Es claro que el mundo del futuro será el mundo de los bioplásticos. No hay ninguna duda, serán los bioplásticos. ¿Y quién va a ser el suministrador de la materia prima de los bioplásticos? Pues la agricultura. Un bioplástico que se vende por 2.000 euros es un otro precio que una tonelada de soja que apenas tiene $300. Tú ves un poco la diferencia y yo pienso que el campesino tiene que inspirarse en esta cadena de valor, identificar dónde es posible de hacer el cambio a relativamente corto plazo. Buenísimo, buenísimo. Y otra pregunta, por ahí otro comentario, que en tu libro que escribiste haciendo un poco de abordaje de estos temas para Argentina, debe estar muy bien aclarado y seguramente, bueno, está de libre descarga, así que lo invitamos a todos que lo puedan descargar y que lo puedan leer y que puedan explorar eso. Pero ¿vos crees puntualmente que para Argentina este tipo de desarrollos podría aumentar, digamos, su performance, no solo en términos productivos, sino en términos sociales, digo, porque hay muchas zonas de nuestro país que realmente el tipo de producción al que está acostumbrado es un tipo de producción que por ahí genera ingresos y que crea algún desarrollo o se estima que puede crear algún desarrollo local. Cambiando este chip y pensando en esta economía azul, ¿crees que es escalable? Ese sería un poco el resumen. ¿Es escalable para un tipo de país como Argentina con la necesidad que tiene Argentina, ¿no? Y que lo debes vivir también en Colombia y en otros lugares? Mira, la gran diferencia entre Argentina y un país como Colombia es que en Argentina ustedes tienen extensos planos enormes. La Patagonia, la Pampa le permite de pensar en grandes extensiones de cientos de miles de hectáreas o de millones de hectáreas. Y la tentación de convertir esto en algo industrializado, automatizado, estandarizado, esta tentación ha sido muy grande. Y por eso yo pienso que la hora ha llegado de repensar. ¿Queremos siempre la eficiencia más elevada por hectárea o vamos a buscar una resiliencia con eficiencia? Y es claro que la resiliencia requiere una estrategia a escala más pequeña, porque allá tenemos una integración económica mucho más rígida, donde hay una confianza, donde no hay tanto riesgo, porque si tú tienes múltiples ingresos, no solamente un ingreso con el precio decidido por el mercado en Chicago, pero un ingreso donde tú decides en tu valor agregado, en tu cadena, cómo tú vas a redistribuir el ingreso. Nosotros vemos rápidamente un cambio fundamental. En inglés lo llamamos economy of scale, es economía de escala, tiene que ser sustituido por lo que llamamos economy of scope. Es decir, una economía donde tú tienes 3, 4, 5 ingresos del mismo cultivo, no un ingreso, múltiples ingresos. El cardo no solamente sirve para hacer un plástico, las enzimas de la flor de cardo son extraordinarias para hacer un yogurt y un queso de cabra. Pues con los 2.000 toneladas
de este producto se puede hacer todo el queso en Italia, de cabra, no de vaca. Pero estos son otros ingresos que se pueden añadir. Y en la lógica tradicional descartamos esta opción porque somos, cultivadores de soja y no estamos en la enzima para hacer un yogurt. Pero nosotros hoy en día ganamos 60% de lo que ganamos con los bioplásticos, ganamos 60% más solamente con las enzimas que nos permiten de ofrecer este ingrediente para producir el coagulante que necesita el yogurt. Lo interesante es que el yogurt es un producto que requiere eso y el coagulante y la enzima se vende en paqueticos de 25 gramos. Es decir, que no se vende por tonelada, se vende por gramos. Y tradicionalmente en la industria siempre hemos pensado que no, esta es una competencia diferente. ¿Y por qué es diferente? Somos seres humanos inteligentes. Un campesino, un agricultor, siempre ha hecho mucho en paralelo. Uno de los grandes ventajas de la agroforestia, de la capacidad del campesino de pensar en tierra, en sol, en agua, es porque es capaz de hacer un procesamiento de todos los datos en paralelo y de buscar lo más interesante. Es solamente los últimos 50 años que hemos convertido los campesinos en actores robóticos, porque solamente piensan en una cosa, toneladas de soja por hectárea, y este tiene que cambiar. Bien, bien, Ganter, y un poco ya para cerrar, porque no te quiero sacar más tiempo, pero podemos decir que en realidad esto no es un reemplazo de alimentos o lo que nos estás contando, alimentos por bioplásticos, sino que más bien una integración donde estábamos acostumbrados a sacar un producto, digamos, a un cultivo o 2 o 3 cultivos, empezar a integrar, a sacar más productos, inclusive que no sean de fines commodities, en una misma superficie. Que esto nosotros en términos prácticos y agrícolas por ahí lo llamamos intensificación, donde intensificamos el uso de esos campos, tratando de implementar más cultivos durante el año. Ya va muy en línea lo que decís vos, pero sí lo que identifico en base a tu charla es que la perspectiva comercial de ver de qué forma se pueden colocar esos productos y qué distintos tipos de uso hay. Nosotros quizás estamos acostumbrados a cosechar un producto, venderlo a Cargill, como decías vos, o cualquier empresa, ¿no? Por citar ese nombre, y ahí es un poco cuando termina el rol del agricultor o del productor. Vos lo que nos estás proponiendo es involúcrense en esa cadena de forma más completa y miren la producción de una forma holística, ¿no? Eso sería un poco tu abordaje como para dejar un mensaje a nuestros productores. Y con la prueba que lo logramos en Colombia y en Italia, pues se puede decir que los argentinos ni son colombianos ni italianos, pero la realidad es que es posible de hacerlo y lo estamos duplicando en muchos otros países. La cadena de valor con múltiples ingresos. Esta es la estrategia del futuro. Muy bien, Ganter, muchísimas gracias. Te dejo para alguna consideración final, si querés dejar algún comentario y ya no sacarte más tiempo. No, pero de todas formas, muchas gracias. Y si hay inquietudes de los participantes al propósito de esto, si han visto el libro Plan A, pues que por favor, si tienen inquietudes, que me escriben a través de ti, Tomás, que nos contactan y que conversamos. Porque al final del día lo que nos interesa es hacer acontecer. Muy bien, Ganter, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por participar del Congreso y bueno, un gusto, estamos en contacto. El placer es mío, Tomás, que le vaya muy bien y felicidades. Muchísimas gracias.